Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otros comentarios de siniestros por parte de Amintrek. Antes de iniciar, quiero solamente recordar que el propósito de estos comentarios es para compartirlos y aprender también de ellos. La información que se obtiene es por medios de Internet. Las hipótesis que se están derivando cada una de estos es de acuerdo a la información que se tiene hasta este momento. No tiene este reporte ni presentación ningún carácter formal ni oficial y por tal motivo no es algo que pueda también ser utilizado como una fuente. Todas las observaciones y deducciones son a partir de toda esta información que se encuentran en redes sociales, periódicos e información existente al público. El siniestro que vamos a ver es un riesgo natural, es un sismo que sucede en Taiwán, en la isla de Taiwán, y se reporta en 6.9 y sucede el día de hoy, 18 de septiembre del 2022. Como comento, tipo de siniestro es un sismo y para ser más precisos es un sismo cuyo epicentro se tiene en el mar, por lo tanto es un maremoto que se tiene. La causa es un siniestro natural y el lugar es en la isla de Taiwán. La fecha fue el día de hoy, 18 de septiembre 2022 a las 2:44 de la tarde, hora local. Realmente vemos este plano que se muestra aquí del epicentro que se puede observar afuera de la isla de Taiwán. Se reportó un sismo de 6.9 grados que estoy aquí indicando. Sin embargo, si se verifican, podemos encontrar en diferentes medios desde 6.2 hasta 7.1. Entonces, escojo la que mayor se repite, que es el de 6.9. La duración es de 20 segundos reportado. La ubicación en latitud 23.05 grados, longitud 121.21 grados y tuvo el epicentro a una profundidad de 10 kilómetros. Sobre alerta de tsunami, ya que es una isla, se tiene ese riesgo también. No se ha realizado alguna alerta de tsunami, ya que, de acuerdo que se publica que el gobierno de Taiwán solamente emite advertencias de tsunami cuando el sismo es mayor a 7. Hasta ahorita 6.9 a 7 no. Hay algunos que ya están empezando a salir, que se tiene ya una advertencia de zona de tsunami. ¿Okay? Vemos es una de las fotos más frecuentes ahorita en las redes, este edificio que se colapsa. No está en su totalidad colapsado, pero todo lo que será la base se colapsó, ya sea por parte del terreno o el tipo de construcción que se tuvo. Por lo tanto, cuando se revisa y se evalúa la cuestión sísmica, se tiene que evaluar desde el tipo de terreno que se tiene, ver también cuál es la zona sísmica que se está teniendo, determinar las aceleraciones que se esperan en esto, qué tipo de construcción, tanto la cuestión de geometría que se tiene que tener, el tipo de especificaciones, espesores, anchos armados de concreto, tipo de concreto, y también verificar si todo cumple con una construcción sismo resistente al sismo. Esto normalmente es regulado por entidades gubernamentales. Por ejemplo, en ciudades tales como la Ciudad de México, Chile, en varias partes de Chile, en Santiago de Chile, en varias ciudades también en Colombia, que son áreas son áreas altamente sísmicas, tienen códigos de construcción bastante rígidas, precisamente para las nuevas construcciones y evitar ese tipo de colapsos y pérdidas, principalmente humanas. Eh, Aquí, una de esta fotografía, si quiero ver también, ver aparte del tipo de tierra, hay que ver también qué tipo de terreno se tiene aquí. Vemos que este edificio está a la parte inferior, está en la elevación menor, y aquí se tiene una parte más grande. Pareciera que este es un talud, pero este talud puede también fallar y al momento de fallar va a tener aquí un desplazamiento hacia esta área y todas estas personas o estas cuestiones van a quedar enterradas, más todo esto se dañaría. Ok, esta es otra de las fotografías.
Ya pasó obviamente el sismo, lo están tratando de apuntalar para evitar que se colapse. Aquí sí hay que tener ahora sí, una brigada con tener programas para respuesta después de los sismos. Es sumamente importante ver y entender que después de un sismo pueden suceder muchas otras cuestiones, tanto, por ejemplo, ruptura de tuberías, tanto de gas, y eso va a provocar una fuga de gas, una concentración de gas que al momento puede tener algún tipo de contacto con una fuente de ignición, de cables que estén expuestos, que cables que pueden hacer corto. Tenemos ahí entonces un incendio o una explosión. ¿Ok? Entonces puede haber también derrame de líquidos que pueden caminar, generan también vapores. Y cuando digo caminar, se pueden ir extendiendo por el piso. Los vapores también pueden ir caminando por el piso, una manera de describirlo, y llegar a otras fuentes de ignición y generar otro fuego. Puede haber equipos que están en, digamos, en techo o en algún tipo de azotea que pueden colapsar. La estructura puede quedar libre, débil y tener también un colapso. Aquí vemos, por ejemplo, esta parte de lo que le decía, en la parte más alta, este tipo de talud, vemos este tipo de tierra que se tiene, si estuviera, por decir, mojada o que estuviera lloviendo y empieza a absorber, cuando el agua viene y se filtra, por ejemplo, se va a acumular en esta parte inferior y cuando llega aquí hace un empuje horizontal y con el movimiento entonces acelera y se desplaza toda esta tierra hacia acá. Muy bien, también vemos que tener un poco más de conocimiento y de sensibilidad en lo que es cualquier tipo de catástrofe natural. Realmente una catástrofe natural es algo que se debe tomar muy seriamente porque tendemos muchas veces a subestimar la intensidad y el impacto. Pero veamos esta foto, ¿no? Que es en el día de hoy en Taiwán. Vemos cómo el movimiento de un sismo de 6.9 fue capaz de ladear el tren sobre las vías del tren, ¿no? Si este tren hubiera sido, estuviera en movimiento, también hubiera sido algo totalmente diferente, ¿no? Se descarrilan y puede haber otro tipo también de problemas. Hoy ahorita encontré una presentación sobre lo que es un maremoto. Se me hizo interesante ponerla para que la podamos ver. El maremoto, como decía, es un sismo que se origina en el fondo del mar. Entonces vemos aquí que inicia todo el movimiento de placas tectónicas. Una de ellas se empuja hacia arriba, ese genera este movimiento, genera la ola, y la ola va creciendo y se va moviendo, pero aquí hay que ver que son olas que viajan a gran velocidad, ¿ok? Y son olas son con mucha agua, ¿no? No son cuerpos pequeños. Cuando esto va moviéndose a la costa, hace el efecto, hace un efecto de que el agua la mete nuevamente al mar. Y cuando la mete, es obviamente más grande, es algo parecido cuando en las playas va una ola, jala o chupa hacia el interior. En este caso, como es más grande, se lo expone mucha área de la playa y la ola al momento que va entrando llegando a la playa, pierde velocidad, sube de altura y golpea fuertemente a la playa. Dependiendo de la elevación de los terrenos, del terreno que se tiene, va a estar relacionado a qué tanto va a penetrar toda esta ola o este tsunami hacia el interior adentro de lo que sería la tierra, ¿ok? Ya hacia adentro y va a ser obviamente el daño, ¿ok? Entonces esto fue nada más para darnos un poquito de lo que se tiene, porque muchas veces cuando hay este tipo de evento, de sismo y más adentro del mar, lo más crítico muchas veces es el maremoto, porque le temen, ¿no? Bastante temido. Entonces, en términos de las magnitudes de los temblores, quiero que veamos que el sismo se mide en base a una escala logarítmica, no es una escala lineal, lo cual quiere decir que vemos en estos pequeños cuadros, cubos, como por decir aquí
en un sismo de 3.0 a 3.9 catalogado como menor, de 4 a 4.9, ligero, 5 a 5.9, moderado, 6 a 6.9, fuerte, 7 a 7.9, mayor, 8 y mayores, ya serían grandes y de grandes, son sumamente peligrosos. Pero vemos, por ejemplo, el de 3.0 a 3.9 y lo comparamos con uno de 5 a 5.9, vemos la diferencia de la magnitud que se tiene. ¿Ok? Esta es la magnitud, la que tiene. ¿Qué tanta energía tiene ese sismo para poder liberarla? En la cuestión de intensidad, cuando hablamos de intensidad, estamos en un eh, eh, fenómeno considerando la descripción también del tipo de terreno que se tiene. ¿Okay? Ahora, ha habido otras escalas en las cuales se miden, ciertamente la más común es la Richter, pero la que ha sido desplazando, la que ha desplazado a la de Richter, aunque se sigue utilizando, es la de magnitud de momento, la cual mide la magnitud en N0 de la de Richter, la magnitud de onda corporal y también la magnitud de onda superficial del sismo. ¿Ok? Entonces, estos nos van a dar a nosotros una idea de cuál es la magnitud que tiene y la capacidad que puede tener de destrucción en términos de capacidad de liberar energía. Entonces, en esta presentación estoy poniendo aquí una calculadora para poder comparar las magnitudes de los diferentes grados de los niveles de la magnitud del sismo. El de 8.8, cuando uno, por ejemplo, a mí me tocó estar en Santiago de Chile el 27 de febrero del 2010, en el cual en el área del Biobío se tuvo un sismo de 8.8. ¿Ok? Es un sismo que si lo vemos está entre el octavo lugar de los sismos que se tengan reportado en toda la historia. ¿Ok? El que se reporta, el sismo de mayor magnitud registrado es de 9.5 y eso fue también en Chile, en Valdivia, en 1960, 9.5. Entonces, ahora, los que también estamos familiarizados que el 19 de septiembre de 1985 hubo un sismo en la Ciudad de México y tuvo una magnitud reportada de 8.1, podemos también estar sensibles a esa magnitud de destrozo que puede tener o que hacen estos sismos. Entonces, si yo ahora voy a comparar qué tan más grande es uno de 8.8 a uno de 8.1. Entonces, esta calculadora la pueden también ustedes ver y ubicar en este sitio, aquí está la dirección y es de la CUSGS de los Estados Unidos, lo cual es una agencia la cual es bastante reconocida para cuestiones de catástrofes naturales. Entonces, la diferencia entre esos dos sismos, si lo vemos de 8.8 a 8.1, es de 0.7. Sin embargo, haciendo la comparación, como es una escala logarítmica, el 8.8 es 5.01 veces más grande que el de 8.1. Y el de 8.8 tiene 11.22 veces más fuerte en términos de capacidad de liberar toda esa energía que el de 8.1. O sea, vemos que no es nada más un poquito más. Por eso sí tenemos que dimensionar las medidas de las cuales se están indicando. Ok, ahora bien, vamos a hacer unos comentarios y voy a apoyarme de ellos para hacerlo también, extenderlos un poco más para, digamos, en otro tipo de ubicaciones. Pero todos estos son del día de hoy en Taiwán. Aquí es un gimnasio en el cual están obviamente jugando, como nada de los sismos pueden ser predecibles, entonces pues, no se sabe cuándo va a pasar este tipo de evento. Entonces están aquí jugando y veamos que no hay colapso, vamos a ver que no hay un colapso de lo que sería la construcción. Esto quiere decir que muy probablemente esta es una construcción
que resiste al sismo, ¿verdad? Pudiéramos pensar en una cuestión. Esto se tiene que evaluar y se tiene que analizar. Cuando uno va, por ejemplo, a una planta, a un edificio, hay que ver también esas uniones estructurales, hay que ver cómo están soportadas cierto tipo de vigas, puede existir colapso, hay que determinar, hay que investigar un poco más en las áreas de construcción, cuáles fueron los diseños, para qué eh, condiciones se construyó ese edificio. Un edificio, como también comento, es en la cuestión de construcción, se puede construir a lo mejor para que no se llegue a colapsar en los primeros minutos, que me va a permitir a mí evacuar a las personas. Por eso que la evacuación tiene que tener considerado cierto tiempo. No podemos evacuar en 2 horas, por decir, y exagerando, sino es en tanto tiempo, tanta gente, porque también mi estructura me va a soportar antes de que se llegue a colapsar. Ahora, hay otras construcciones en las cuales están construidas para soportar el sismo como tal, pero eso ya requieren de otro tipo pues, de ingeniería para absorber y moverse conjuntamente y evitar que llegue a un colapso del edificio. Entonces, aquí vamos a ver una de las cosas de que obviamente están aquí jugando ellos, los niños, y vamos a ver ahorita el sismo golpea exactamente ahorita y veamos cómo se viene y se colapsa el falso plafón. Entonces, la pregunta es aquí, ¿por qué se colapsó el falso plafón? ¿Se pudo haber hecho algo o no? La respuesta es que sí, sí se pudo haber hecho. Esto también nos debe a nosotros de sensibilizar en un par de cosas. Una es que no nada más es la construcción del edificio, que también tenemos que verificar todas aquellas así, componentes, cosas que estén de una u otra manera colgadas o portadas, o tanto al edificio como también en el piso, para que no se lleguen a colapsar. Estamos muy familiarizados sobre la cuestión de sistemas contra incendio, en los cuales se meten soporterías laterales, longitudinales, 4 vías, se calcula áreas de influencia, se especifica cuánta es esa capacidad, puntos de soporte, tipo de miembros de soporte, giros, etcétera, etcétera. Es algo mucho más especializado, pero no consideramos muchas veces qué pasa con las tuberías de gas, por ejemplo, gas natural, gas LP, eh, también charolas de cables, conduits eléctricos que se tengan, calentadores a nivel de techo, algún otro equipo, cargas, por decir, en el techo muchas veces las columnas como tal están calculadas para, digamos, una alberca en un hotel, puede estar en un piso y a lo mejor obviamente está calculada para soportar la carga vertical. Pero la cuestión de la carga horizontal, ya la columna ya no va a tener, se va a tener una fuerza cortante y va a fallar las columnas. Entonces, ese tipo de cuestiones sí se deben de considerar todos estas cargas horizontales. ¿Ok? Hay veces que, por ejemplo, es muy frecuente ver tuberías que nada más están soportadas por unos postes y con un tornillo tipo U, digamos, de gas. Pero si yo aplico una fuerza lateral a esa estructura, yo la puedo tumbar. También hay que ver el tipo de piso en el que se tiene. Calcular también cómo se puede mover. Entonces, en áreas también que no tengo ahorita una fotografía para enfocarme nada más al evento de Taiwán, pero en áreas de almacenamiento, los racks, cuando se tienen racks hay que ver a qué altura están diseñados para soportar o no soportar carga lateral. Normalmente el rack no está diseñado para soportar cargas laterales, es para una carga vertical, y la razón es porque no tiene ningún tipo de refuerzo diagonales, hay estructuras, elementos, miembros diagonales calculados para poder transmitir esa carga hacia el punto del piso. Entonces, si por ejemplo hay racks que me permiten nada más oscilar 5 grados en la parte de arriba, entonces yo tengo que ver también mi distribución de carga del rack.
Si yo los tengo totalmente vacíos y totalmente arriba y hay un sismo, ese rack se cae y hace un efecto dominó, golpea, se cae, puede golpear también una pared y llegará a momento, dependiendo de lo que se tenga, ahí a llegar hasta colapsar cierto tipo de estructuras como se ha tenido. Si la pared es una pared de carga, entonces sí se va a colapsar. Si no tiene carga, entonces es posible que no. También estos lugares de almacenamientos, de rollos de papel, también algo más común. Este tipo de cosas sí se tiene que estar viendo separaciones, qué es lo que llega a pasar. También por ejemplo, el falso plafón, ¿se pudo haber evitado? Sí se pudo haber evitado si se hubieran puesto cables tensores, porque lo que se quiere aquí hacer, todo el efecto, todo el propósito de una soportería es que en el movimiento se muevan juntos, tanto el edificio como lo que está colgando o sosteniéndose, de manera que no se tenga un diferencial de desplazamiento, porque en el momento que si el edificio se mueve a la derecha y todo lo demás se mueve a la izquierda, entonces se rompe, se desprende y se colapsa. ¿Ok? Ese es uno. El mismo tanque, por ejemplo, contra incendio, se tiene que tener correctamente tanto la cementación, desde antes de hacer la instalación, se verifica, lleva otro tipo de compactación, lleva otro tipo de anclaje. O sea, cada una de las cosas lleva algo. En silos, por decir también, hay silos que se fracturan. Y cuando uno va, tiene que observar y uno tiene que checar qué tipo de fractura tiene. La fractura, el ángulo, por ejemplo, me va también a dar una indicación si es qué tipo de problema tengo de cimentación, de sismo, simplemente es superficial. Entonces, se tiene que estar analizando. Muy bien. Entonces, lo que sucede, y también vean ahorita, este sismo, cómo está moviendo un tren, y para que se mueva un tren, veamos toda esta fuerza grande que tiene, ¿no? Ahorita aquí no hay un colapso. Muchas de estas estructuras que ellos tienen sí tienen construcción para sismo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este video hace también recordar, eh, digamos, equipos muy pesados que creemos que no se van a mover, como hace tiempo en República Dominicana eh, veía un generador de emergencia más grande que un carro, ¿ok? Una cosa grande y yo decía mucho, muy pesado. Y abarcaba casi todo el cuarto. En el sismo, hubo un sismo, ese generador fue movido tan violentamente que lo aventó, tumbó la pared y terminó en el otro cuarto. Así de ese tamaño. Entonces, hay que ver también cierto tipo de anclaje, cierto tipo les llaman en inglés snubbers, hay que ponerles topes, hay que tener todo este tipo de evaluación sísmica sin daño estructural. ¿Ok? Eso es importante hacerlo y verlo desde hasta cilindros, encadenados, muchas otras recomendaciones, pero para evitar que existan colapsos. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí este video, las lámparas, que estas lámparas también, estas no se colapsan, pero se pueden también restringir por medio de cables para que no vayan a golpear a nadie de estas personas y sí caiga. ¿Ok? Entonces vemos este video, otro video más. Este video se me hizo interesante por la siguiente razón. O sea, son las motocicletas que van caminando en una carretera, viene el sismo, se llegan a parar, pero vemos todo este cerro. Este cerro, entonces el cerro va a sufrir un desplazamiento y se viene hacia acá. Esto mismo puede pasar, hay varios lugares en los cuales hay edificios pegados a taludes y el talud puede fallar. Entonces hay que revisar si están bien e identificar este riesgo. Entonces aquí vemos esto, en las motocicletas, ya empieza a moverse, ya se movió, se paran y empieza a caer y ya viene todo este desplazamiento, más los cables, obviamente le pega a alguien, los va a matar, puede venir aquí un incendio, simplemente en esta parte, ¿no? Una piedra de este tipo a estas personas las hubiera ya matado, ¿no? Que se tiene. Son estos efectos. Puedo yo tener, digamos, estar cerca de un panorámico, de una antena,
Y estas también se puede colapsar colapsar sobre el edificio completamente. Ok, nada más por último, ya la pregunta es, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, ciertamente no podemos dar ninguna especie de checklist, de lista de qué hay que hacer una u otra. Hay que evaluar primeramente, hay que identificar correctamente, hay que ver qué son los riesgos, qué se tienen, qué se pueden sustituir en proyectos, qué es lo que se requiere y tener mucho detalle en ver este tipo de protección para por lo menos disminuir el riesgo que se tiene. Pero lo que sí, y a mí en lo personal, después del sismo de allá en Santiago de Chile, me queda claro una cosa, ¿no? Que una correcta ingeniería salva vidas. Les agradezco su atención y nos vemos para la próxima.